me toca desglosar el tema cuerpo, alma y espíritu. Es un tema complicado para mí el poder comprender esos tres estados en los cuales el poder separar lo que es cuerpo, alma y espíritu es como parte de mí anulado, porque cuando llego a una agrupación siempre me estuvieron hablando del ego, el desinflar el ego, el trabajar con mi debilidad, el trabajar con mi defecto, y no encontraba yo como el punto de referencia para comenzar a trabajar. Espiritud. Entonces, el empezar a tocar este tipo de temas en la agrupación hizo que pues Eduardo empezara a discernir de qué se trataba el estar en una agrupación, ¿no? Porque cuando hago mi cuarto y quinto paso, pues hablaban de toda esa parte de mi historia, de mi infancia, a donde pues me llevan a mis tradiciones, mis costumbres. Y en alguna ocasión en una junta el padrino dice que nosotros copiamos viejos moldes. Y entonces yo le contesté, no, en mi casa no hay viejos muebles, todos los hemos tirado porque pues ya están viejos, ¿no? Y me dijo, no son muebles, sino son moldes. Y se refería a esa parte de las tradiciones y costumbres que nosotros vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, al cuerpo le ponen como nombre la carne. En algunas religiones, o más que nada en esa parte del espiritismo, le llaman la carne, ¿no? O la materia, exacto. Materia, esa es una buena referencia porque eso está dentro de lo tangible, de lo que se puede tocar. Entonces, el alma viene siendo como un depósito y el espíritu es un soplo de vida. O sea, cuando yo tuve que comprender esta parte, lo tenía que llevar a algo que yo más, mi cabeza muy pendeja, lo pudiera entender. Entonces, lo que yo pude hacer era como imaginarme que yo tenía una computadora a donde tenía un teclado, un monitor, un CPU, y tenía una conexión eléctrica, ¿no? Pero cada uno de estos elementos estaban conectados a esta parte de aquí. Pero todos ellos se integraban uno solo. El CPU, el monitor, el teclado, el mouse, todas esas partes de la computadora, yo lo veía así como un cuerpo. Y el alma, que dice que es un depósito a donde se almacena toda la información, lo encontraba en donde estaba el CPU. Y el espíritu lo encontraba en esa conexión eléctrica con el todo, ¿no? Porque esta conexión va a un enchufe y ese enchufe va a la red eléctrica de tu casa, y esa va a la red eléctrica de tu calle, y esa va a la red eléctrica de tu colonia,
y esa va a la red eléctrica de tu ciudad, luego de tu país y así, ¿no? O sea, que este simple aparato, este simple cuerpo, tiene una conexión con el todo a partir del espíritu. Y entonces, el trabajar con mi alma, el empezar a trabajar con la información con el cual estaba compuesto mi cuerpo, era empezar a tocar esas partes sensibles de Eduardo, ¿no? Si tú en aquellos tiempos en donde empezaba a salir este tipo de aparatos, los querías manipular, lo hacías con una delicadeza, porque sentías que era muy frágil y podías romper cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera te atrevías a abrirlo, porque pensabas que lo ibas a romper, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa, la televisión, el estéreo, los aparatos eléctricos como la videocasetera, nada más las tocaba mi papá. Nadie las podía tocar porque las fueras a descomponer, ¿no? Entonces, el empezar a tocar estas partes del cuerpo, o del alma, perdón, pues es así como debe de ser con mucho cuidado, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Y entonces en la experiencia nos decían que este trabajo era fino y delicado porque estábamos trabajando con el alma, ¿no? No sé si en ese tiempo hubiera conciencia de lo que estaban haciendo, pero realmente sí había una forma de entrar en esas partes sensibles de mi alma, ¿no? Porque déjame decirte que esta parte del alma se divide en dos piezas, que es mi mente y mi conciencia. Y nos decían en esas juntas que la conciencia era el conocimiento de uno mismo y la mente está generada por toda la información que va adquiriendo nuestro cuerpo a partir de los 5 sentidos, que son el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, ¿no? Entonces, para mí, tuve que entender que el cuerpo es el vehículo que se necesita para que esta parte del alma trabaje. Pero todas estas partes no pueden trabajar si no tienen una energía que los soporte. Entonces necesita del espíritu. Que el espíritu viene siendo la energía que alimenta mi alma y mi cuerpo. Esta energía puede ser positiva y negativa. Está compuesta por positivo y negativo. En algunas ocasiones yo escuché que decían que en la espiritualidad no hay bueno ni malo, simplemente es. Entonces el espíritu es el ser. Y este es el estar. Sí, ¿no? Entonces, en encontrar un equilibrio entre el ser y el estar es trabajo del alma. Entonces, fíjate que en esta parte de mi mente existen unas cosas que se llaman emociones y en mi conciencia se llaman sentimientos. ¿No? Porque venía y vertía mi coraje, mi ira, mi frustración, golpeaba la tribuna, me quería hacer así ver como muy agresivo, pero me decían cierra los ojos y ahora dime qué sientes, porque con tiene que encontrar una armonía. O sea, que es poner lo que pienso y lo que siento
en una congruencia, ¿no? Por eso habla de un estado de sobriedad. Dice que compartimos esa parte de la sobriedad, ¿no? Mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad, que quiere decir que lo que pienso y lo que siento tenga un resultado positivo o negativo, pero que seas consciente de que lo estás haciendo, porque en esta parte de poder desarrollar esta parte de trascendencia dentro de una agrupación, primero tenía que identificar qué era lo que verdaderamente sentía, dejando al lado la emoción, porque la emoción está en una vibración baja. Esta parte de aquí es parte negativa, es una vibración baja. El estado de conciencia es una parte positiva. Si yo lograba dejarme guiar por un padrino o una madrina y lograr identificar cuál era mi verdadero sentimiento, entonces transformaba esta energía negativa en positivo. Pero esto, puta, es una pinche guerra interna. Por eso dice que es una guerra del yo contra el yo, porque este no se pone de acuerdo con este. Entonces imagínate quitarle a este cabrón la razón para poder encontrar una congruencia. Primero tenía que identificar cuál era la emoción o el sentimiento que me lo generaba. Y entonces esa fórmula dice que identifica, y en la parte espiritual está el aceptar. Cuando tú aceptas que tienes un problema, una deficiencia, un sentimiento, una emoción mal enfocada, entonces empieza tu trabajo espiritual. Y en el cuerpo está el corregir. O sea que uno no puede ser independiente del otro. Somos como una, ¿cómo se le llama eso? ¿Una triada o cómo se llama eso? Una trinidad, ¿verdad? A donde mi cuerpo, mi alma y espíritu tiene que estar en una armonía, en un equilibrio, ¿sí? Entonces, el cuerpo no puede gobernar al alma, y el espíritu no puede gobernar al alma, pero el alma gobierna a los dos, porque dependiendo de tu estado mental y emocional y sentimental, es como la parte del espíritu va a entrar en una vibración. Y entonces dicen que ¿cómo dice? La boca calla, el cuerpo lo... La boca calla, el cuerpo... Lo que la boca calla, el cuerpo llora. No, lo que los ojos... No, lo que el alma calla, el cuerpo lo responde. Lo que tus ojos no llorarán. Lo que dicen los padrinos. Al revés. Por eso va con eso. Pero eso que quieres, una parte del cuerpo. Si no lloras una parte de tu cuerpo, va a ser un pinche trans, ¿no? Tu boca si no lloras, tu boca se calla. Entonces la mayoría de las personas, No lloras si estás alegre. en ese pensamiento de que lo que yo no hablo, mi cuerpo lo expresa, lo generamos nada más en que nos vamos a enfermar, ¿no? De que porque mis emociones me enferman.
de que mis emociones son las que me gobiernan, ¿no? Porque le doy más de este lado a mi mente que a mi conciencia. Pero no se refiere a esa parte del cuerpo, sino que se refiere a tus pinches actitudes culeras. Que cuando tú le das de más a esa parte de tus actitudes es cuando te enfermas. Actitudes, con C. ¿Con C? Sí. Corríjanme, porque yo soy bien pendejo. Yo no fui a la escuela. Lo que pasa es que las aptitudes es otra cosa. Las actitudes son Actitudes. Ah, eso. Lo bueno es que están poniendo atención porque eso ya quiere decir que no estoy escribiendo bien, ¿verdad? ¿Hasta aquí me van entendiendo? Yes. Entonces las actitudes son esas formas en las cuales te conduces por lo que fue generado en tu ego, en cómo te educaron, en cómo te infiltraron toda esa información, como la envidia al hermano o a la hermana, ¿no? Cuando nace un hermano menor, sí se genera esa envidia porque la atención es para el nuevo, ¿no? Para el que va llegando. Entonces se genera esa emoción, ese defecto y esas actitudes que generan tu forma de expresarlo con tu cuerpo, porque, o sea, los ves entrar y ya les hiciste una pinche cara, ¿no? Ya leo verga, ¿no? Ya llegó aquellita. Y esas son las del tipo de actitudes que entonces tu cuerpo está manifestando. Por eso el alma todo el tiempo está gobernando al cuerpo y todo el tiempo está gobernando al espíritu. Dependiendo de cómo te sientas emocionalmente o sentimentalmente, es como tu espíritu va a estar vibrando, tu aura. Yo en algún momento les decía en una junta, dependiendo de cómo vibras, es lo que atraes. Entonces todo esto está generado por el alma, ¿sí? Y esto, añádele 5 heridas. Las 5 heridas que conocemos que se llaman rechazo, ¿qué más? Abandono, humillación, injusticia y traición. Entonces imagínate que ya llevamos aquí tus tradiciones, tus costumbres, lo que te enseñó la religión, la política, el gobierno, lo que te enseñaron en la escuela, lo que te enseñaron tus padres, lo que vistes con los familiares, en la forma en que se conducían tus hermanos, tu primera familia, tu primera infancia. Y luego de ahí, tus 5 heridas. Y entonces es por eso, y para mí, el poder entrar en estas partes me costó mucho trabajo, porque me decía, pero derrótate, güey. Y pues sí, yo me derroto en lo que tú quieras, y me pongo de rodillas, porque sí estoy demostrando humildad. O sea, yo todavía bien mamón, me arrodillaba y decía, soy bien humilde, derróteme, padrino, pero dígame ante qué. Pues ante su pinche defecto, ante su pinche debilidad, porque era de lo que hablaban en ese tiempo, ¿no? No me hablaban de emociones y sentimientos, pero no entraba la conciencia, que era el reconocer qué partes de mí eran las que más me dolían. Porque esa es otra parte que hay que aprender a discernir, ¿no? Porque en tu mente te duele, es dolor. Y en la conciencia es sufrimiento, ¿no? No es al revés, ¿verdad? En tu conciencia te duele, todo lo que no aceptas te duele, pero en tu mente lo llevas al sufrimiento. Y entonces yo les decía, es que tú no has sufrido lo que yo he sufrido, culero. Por eso me tratas y me dices y me hablas como tú me hablas, ¿no? Porque cuando llegas a una agrupación, piensas que tu vida ha sido la peor de lo que has vivido, ¿no?
el abandono de un padre, la separación de una familia, no sé, la muerte de un familiar, el que te dejó por una más joven, cosas así, ¿no? Entonces lo utilizas para sufrir, pero no identificas cuál es el verdadero sentimiento que te lleva, ¿no? Entonces estas 5 heridas se manifiestan todo el tiempo en nuestra trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Entonces sí se entiende que está en la parte física. Este está en la parte etérea. Y ay, hijo de su pinche madre, no lo escribí. ¿Eh? No. Es tu cuerpo, ¿qué es? Cuerpo etéreo, cuerpo espiritual, cuerpo... Ay, no me acuerdo. Cuerpo carnal. ¿Astral? No. ¿Causal? No. Bueno, ya la cagué en esta parte porque no me acuerdo de la otra. Otra vez mañana. Vámonos, compañeros. ¿Esto qué te va generando? Lo que le decía la madrina, ¿no? Lo que es la personalidad. El carácter. Que se van desarrollando conforme vas tomando conciencia. Y aquí hablaba de la esencia, ¿no? Padre, ¿por qué eteria? Bórralo, güey, de tu mente. Pues bórralo entonces, porque... Me voy a quedar toda la junta. No, yo voy a buscar qué es el porque también tú. Sí, porque no tengo las respuestas a todo, ¿eh? Como algo eterno, como Eteria es Etérea no es como algo intangible que no es es, ser todos, es algo que no puedes ver. es como tu aura. Bueno, de hecho se refiere a esa parte del aura, la vibración de tu aura, el color de tu aura, la manera en que vibras. ¿Qué? ¿Hasta ahí vamos bien? Íbamos bien antes de eteria. Física, esencia, sí, ¿verdad? Ah, no, iba con la personalidad. La personalidad está generada por la mente, por el ego, Es intangible. intangible, No se ¿verdad? puede tocar. Intangible. Intangible. Vamos a ponerle un Intangible que sinónimo. no se puede No lo tocar. puedes tocar. Es correcto. Sutil y sublime. Y sublime. sutil y sublime. Es intangible, vamos a hacerlo más en corto, ¿no? Más entendible para ustedes. Paletería, dice. Eteria Pues era lo que yo les decía, es algo intangible. es un adjetivo que se utiliza para describir algo que tiene una cualidad etérea, lo que significa que es delicado, ligero, etéreo o etéreo. Salió lo mismo. En su apariencia o naturaleza se puede aplicar a cosas como la música, la luz, la belleza, entre otros, La vibración. para transmitir una sensación de lo sublime o lo trascendental. Entonces esta parte de aquí nos va a dar la fuerza para que esta parte de aquí ejecute, no, para que esta parte de aquí gobierne y mande lo que el cuerpo tiene que ejecutar. O sea, está para obedecer, está para obedecer, otorga la fuerza, es el que genera la información, que es lo que se va a trabajar, porque dependiendo de tu nivel de conciencia, es tu nivel de vibración, dependiendo, ¿no? Entonces, No, pues por eso estoy bien mal. Yo siempre le hago caso a mi cuerpo. no, la guerra está aquí, madrina, la guerra está aquí. Este güey ni de a pedo la hace, este güey nada más ejecuta, nada más ejecuta. Por eso llevamos enfermos aquí, porque
bueno, perdón. Sí, tú échale. Por ejemplo, De todos yo modos, digo, siempre tiras mi punta. no, al contrario, o sea, reafirmando lo que estás diciendo, digo, con razón estoy tan madera. Nunca le hice caso a mi alma, ni mucho menos al espíritu. Bueno, el espíritu es, dices, la energía que te da para hacerlo, pero al final siempre le hice caso a mi cuerpo. No, pero es que sí es también aparte de lograr entender a tu espíritu, porque en esta parte viene la información de lo que tú vienes a hacer a este mundo. Del alma. Entonces sí es mental el alma. Sí, Es física, mental y etérea. Sí, pero el alma se divide en dos. Porque... Es que estabas buscando el hilo de esa idea. No. Ya nos volvimos a Por eso juntar. la enfermedad es trifásica. Sí, es que esa es la parte a donde la verdad es que sí tenemos la información, sí la conocemos, pero no la hemos acomodado, ¿no? No le hemos dado su función como tal. Porque nosotros, como les decimos, venimos en el pinche sufrimiento, pero no sabemos qué es verdaderamente lo que te duele, ¿no? Por eso cuando decía que llegaban los compañeros allá que se les moría un familiar, ¿pero qué es lo que te duele? No, es que siento bien culero que se haya muerto, sí, güey, pero ¿qué es lo que te duele? ¿Que ya se fue y que ya no te va a dar dinero? ¿Que ya no te va a dar la seguridad que te daba? ¿Que ya no te va a apoyar como te apoyaba con dinero que te pagaba tus cuentas? Y dices, no, pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, es eso a lo que le lloro. O sea, hay que entender en estas dos partes qué es lo que sientes y cuál es la emoción que te está generando. Porque no es llorar nada más por llorar. Porque si yo me pusiera a llorar por todo lo que yo he sufrido, pues no mames, eso sería un pinche mar de lágrimas. Pero mejor me voy a la parte a donde ¿cómo? La anulo mi parte culera. Porque siento que todos me hacen sufrir, todos me hacen llorar, todos me parten mi madre, y lo que tú haces, güey. Y entonces cuando tú anulas toda esa parte, entonces no hay un equilibrio con la parte positiva y negativa. Te vas nada más a la positiva, ¿no? Te das las puras buenas. Y entonces como no hay nada malo en ti, pues entonces ¿qué corriges, güey? Y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer tu pinche cuerpo? Solamente va a ordenarte que todo está bien, ¿no? Que tú te puedes venir y sentar a una junta puedes venir el día que tú quieras y que crees que no pasa nada. Y sí es cierto, no pasa nada, porque a nosotros nos vale verga que te cargue tu puta madre. Pero cuando uno está aquí ya con conciencia, entonces sí tienes que trabajar con todas estas partes. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué genera mi mente? Por eso yo les decía la junta pasada que yo tengo que estar ventilando todo el pinche tiempo mi pensamiento. Porque aquí se genera la mayor parte de la pinche enfermedad, desde los pensamientos. Desde un pensamiento. Y esto está conectado con esto. Y tú generas un pensamiento, le estás mandando un mensaje, como si le mandaras un papelito en tu papalote, ¿no? Y se va hasta allá arriba, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pinche conexión. Ya lo generaste y se va. O sea, el universo se encarga de llevarle ese mensaje. Y entonces muchos de nosotros hemos estado generando un chingo de calabaza y no lo venimos y lo vertimos. Entonces esperamos a que este güey haga su trabajo, ¿no? Entonces cuando yo les explicaba estas partes, cuando iban a recibir sus juntas de preparación, les decía, o sea, cuando vas al doctor es porque estás mal del cuerpo. Y cuando vas a un psicólogo es porque estás mal de tu mente, ¿no? Y buscas la ayuda tanto en el doctor como en el psicólogo. Pero, ¿a qué le haces a todos tus sentimientos? ¿Qué le haces? ¿A dónde los trabajas toda esta parte de tus sentimientos? Y entonces ya empezaba a hablar de los sentimientos y pues las personas empezaban a llorar. Porque aquí es el único lugar a donde yo he encontrado el cómo trabajar mis sentimientos, el cómo trabajar mis pensamientos. Les voy a poner un ejemplo. Y a lo mejor es como ventilar parte de mi apadrinamiento, pero no pedo. Me decía mi madrina, está el taller abajo, está
un anexo arriba. Llegan los padrinos y hay un padrino que cuando llega, hijo de su pinche madre, se me moja la pantufla. Y dice, y cada que él llegaba, yo me salía a barrer, porque ya sabía que iba a llegar y salía a barrer la banqueta para verlo, ¿no? Y entonces todo el tiempo estaba generando y pensando cuándo lo iba a meter a la accesoria para cogérmelo. Y entonces, dice, cuando me decidí a decírselo a mi pareja, que ese hijo de su pinche madre me estaba moviendo el tapete, en automático se anuló toda la sensación que me generaba el ver a ese padrino. Entonces comprendí que aquello a lo que más resistes persiste. Entonces, si tú no le das salida a toda esa emoción, a todo ese sentimiento y esos pensamientos, entonces, ¿qué crees que va a suceder? Si estás piensa y piensa en la pinche mugrosa y que te vas a dar un pasón de verga, pues entonces va a suceder, ¿no? Porque todo el pinche tiempo está en mi cabeza, entonces yo todo el tiempo lo tengo que estar expresando, porque si no, me voy a dar un pinche pasón de verga. El cuerpo obedece. Sí, mi cuerpo obedece. Y como vibro así, pues llegan, ¿no? Y luego me ven sabroso, pues imagínate, ¿no? Y con tu cuerpo sensual. Uno tan irresistible. Hasta a Luis le genera ansiedad. Mira, el otro día me jaló la pinche barba. Le generas algo. Le genero algo. Ya te la quiere caer. Sí. Porque fíjate que eso es bien importante, ¿no? Eso es bien importante. Cómo esta parte de nuestro ser, esta triada, viene a vivir una experiencia. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, como tal, estamos viviendo en una tercera dimensión. Somos el tercer planeta del sistema solar. Pero eso no significa que estemos en una tercera dimensión. En una tercera dimensión significa que estamos trabajando una dualidad, a donde somos extremistas, a donde o podemos estar en lo positivo o podemos estar en lo negativo. Y entonces de esa forma se genera una idea de que estamos en un libre albedrío, a donde tú decides si quieres estar en lo positivo o si quieres estar en lo negativo. Porque el hacerle caso a es la vibración más baja. Y el estar en es la vibración más alta. Y el estar trabajando con esto es lo que te genera esta parte del equilibrio, a donde tú vas a poder manejar todo en tu ser. Pero si tú no te quitas la idea de que vienes porque sufres por la pinche chingadera que tienes, porque ya le echó los ojos a otro o a otra, porque no te alcanza el dinero, si no te quitas todas esas pinches ideas, entonces no vas a poder lograr vibrar en algo, ¿no? Entonces yo tenía que empezar a trabajar también estas partes de lo que nos dice, ¿no? Este güey que está en el cuerpo manifiesta esas partes de lo material, lo sexual, lo emocional y después lo espiritual. Y entonces en esas tres partes empezar a trabajar tema por tema, cosa por cosa. Yo decía, no manches, o sea, sí me tuve que dar cuenta que yo sí era bien mediocre, que era bien difícil de entender, que yo siempre era de los que no tomaba una decisión, que no me generaba un carácter, ¿no? Que siempre estuve en esa parte de hacer las cosas a la mitad, porque esa es una parte de la cual yo sí se los recomiendo que se los digan a sus ahijados, porque eso fue lo que me hizo que yo me quedara. Que me dijeron, por primera vez en tu vida, termina algo. Porque cuando me lo dijeron, neta, te lo juro por Dios, que nunca había terminado nada. Nunca en mi pinche vida había terminado algo. Siempre lo dejé a medias. Y como tal, pues me sentía inmerecedor, me sentía que no valía, me sentía que todo el mundo podía regatear con mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, sucedió hace poco con lo de las carnitas, ¿no? Que me dicen, pues, ¿cuánto? Y le digo, pues, tanto. No, pues, estás muy caro, pues, lo siento, ni modo, ¿no? Imagínate, seguir después de tantos años devaluado por lo que tú haces, por tu trabajo. Entonces no te llamas padrino, ¿no? Y entonces imagínate que yo me devalúo y todavía regateo con los demás, porque yo era de esas personas que iba al tianguis y compraba las chácharas
Y todo el pinche tiempo, pero ¿cuánto es lo menos? No mames, eso, o sea, yo identificarlo en mí es bien culero. Porque a mi papá le decían que todo lo arreglaba con un alambrito. Y yo era igual, hijo de su puta madre, ¿no? Todo lo arreglaba con diurex, con alambrito, con cinta canela, ¿no? Todo remendado, todo al ahí se va, no alcanzó la pintura y la mitad del zaguán por dentro despintada y la de afuera bien pintada, ¿no? O sea, cosas así, a donde no me daba el permiso de andar con calcetas limpias o buenas, ¿no? Todo el tiempo con las patas apestosas y con un calcetín roto, ¿no? O a veces con uno de un calcetín y a veces de otro. Decía mi madrina Cristina, compadres, ¿no? Pues siempre traía compadres. O sea, nunca me di la chance de vivir en un estado de confort y de tranquilidad. Siempre fue al corre y al corre porque te alcanzo. O sea, no encontraba esa sobriedad donde lo que yo sentía y lo que yo pensaba estuviera en una sola vibración. Siempre era para el lado negativo. Siempre era... Híjole, ¿ya lo escribí? No, ¿ah? Este güey está en el lado del placer. ¿Sí? Este güey es el que se sirve. Dice, ¿no? Que identifique mi verdadera enfermedad. ¿Cuál es mi verdadero trastorno? Y entonces me voy para acá. Y todo está en mi deseo. Es que yo quiero. Es que yo merezco, ¿no? Yo necesito una mugrosa, ¿no? Pero acá está Quisiera. la necesidad. ¿Sí se escribe así? Quisiera como quieras. Pues es que todo el tiempo me estoy corrigiendo. No entiende. Si entendió. No, pero ¿Sí lo identifican? Sí. ¿Cuánto ha sido placer y cuánto ha sido deseo en tu vida? ¿No? todo ha sido placer y deseo. Pero también necesidad. Pero ¿cuál es tu verdadera necesidad? O sea, en tu conciencia, ¿cuál es tu verdadera necesidad? ¿Cuál es el vacío que necesitas llenar? ¿No? Porque esto te genera un vacío. Fíjate, como en esta pinche parte está toda la información de lo que yo vengo aquí a vivir, a experimentar en esta tierra, escuchaba un salmo, no sé cuál número sea, y no se los voy a decir porque no me lo sé, pero dice, pecador desde el vientre de mi madre. Y yo decía, no mames, ¿eso qué significa? Es porque vienes con una información desde tu linaje, desde tu descendencia, desde tus generaciones anteriores. ¿Cómo se llama esa madre? Árbol genealógico. No, desde tu ascendencia viene todo el pinche desmadre, ¿no? Todo lo que vienes a trabajar en esta vida. Y cuando el alma trasciende todo eso que viene de información en tu linaje, en tu descendencia, ya va a haber una mejor, un mejor no, güey. Vibración. Resultado. Pues es que eso quiero solución. No, pero es que mira, esos silencios hace que participe la gente. Evolución. Y es nada más. Es una forma de dar una junta. Sublime. ¿No? Que se me olvide el concepto. También suele pasar. Sí, porque el estar hablando también se te olvida de lo que estabas hablando desde el principio, ¿no? Exacto. Pero cuando llegas a esta parte de la trascendencia de lo que tenías que trabajar aquí, se vuelve... Sublime. Se vuelve... A mí lo dejamos para otra junta, porque ya se lo dijo. Se vuelve, espérate, a ver. Tangible. No mames. Tangible. Ahí, aquí dice... ¿Dónde dejé esa madre? Es Se lo deja. Igual de chingón. Sí. Se vuelve una comunión. Eso. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué significa? ¿Cómo dice el 10º paso? Me manda. Bien común. El 10º paso habla de una conexión directa con Dios. Una conexión consciente con Dios. Es el onceavo. ¿Es el onceavo? Ah, sí, el 12º es el pasar el mensaje. Es el onceavo.
Corrígeme, Oscar, si tú te sabes toda la literatura. Está enfermo. Nada más te me quedas viendo y no me corriges. Estás viendo que aquí todos los padrinos me están corrigiendo y... Participa, por favor. Sí, participa. ¿no? Es Es lo que digo, y sí que era lo que hicimos. Eso es lo que iba a decir. Era lo que trabajaban con Said. ¿El onceavo era la oración de la meditación? No. El décimo es la oración. No, es No, Te el digo onceavo es el- y te reafirmo esta parte de la comunión con Dios, porque les decía, ¿no? Esa parte energética es la conexión con el todo, es una conexión con el universo, es una conexión con Dios. Pero cuando no existe este trabajo de esta trascendencia de tu linaje, de tus generaciones, de todo lo que viene en la información de tu alma, estás peleado con Él. Entonces no hay comunicación. Entonces no hay un encuentro con Él. Y dicen, yo no sé si sea cierto, pero dicen que el poder estar en una conexión con Él es hablar con la verdad. Y dicen que la verdad te hará libre. Y dicen que sin raíces no hay alas. Y entonces, ¿cómo vamos a ir hacia arriba si no conocemos nuestra historia? He ahí el por qué, las 5 preguntas de un cuarto y quinto paso. Tenemos que conocer nuestra historia para saber dónde se detonó todo el pinche desmadre, el que no te hace tener esa conexión con Dios. Porque en todas las derrotas que yo he estado, le digo, ahora sí miéntale su madre a Dios. Y le dan con un gusto que dices, no mames, si estaban emputados y resentidos con Dios, ¿no? Porque siempre le pidieron y nunca lo escucharon. Nunca sintieron que hubiera una conexión con Él. Entonces, en la trascendencia de esto, existe la comunión con Dios. No, hombre. Chulada, ¿no? No te matan, papi. No, pues sí le estoy entendiendo. O sea, Ahora, este tiene una forma de hablar y ese es el lenguaje corporal, ¿no? No te borres. No manches, ya le iba a borrar, ¿eh? No, Este tiene una forma de expresar que es el lenguaje corporal, que es a base de las actitudes que les decía, ¿sí? Cuando nosotros tendemos a esconder algo, evadimos la mirada, nos ponemos nerviosos, ¿no? Empezamos a mover la pierna, cruzamos las piernas. A mí se me hinchan mis ojos. ¿Quién sabe por qué? Pero algo no está trabajado. Algo no está trabajado, pero neta que se me han hinchado los ojos hasta en la hacienda, pero así machín. Y luego uno y luego el otro y no he encontrado qué es. Pero es un lenguaje corporal, mi cuerpo está hablando. Y este tiene un lenguaje que es el lenguaje del alma o el lenguaje del corazón. Yo digo que toda esta madre siempre lo han identificado en el corazón y yo digo que está en el estómago, en las tripas o en algún lado de este lado, porque se siente más acá, más culero que aquí en el corazón. Aquí yo nada más lo sentía cuando veía a una muchacha que yo tenía tiempo que no la veía y cuando la veía se me aceleraba el corazón. Pero cuando me pasa algo, lo primero que sientes es aquí. De hecho hay una frase que dicen hasta se me volteó el cuajo, ¿no? ¿Sí no han escuchado esa expresión, no? Una vez me sucedió que íbamos al centro comercial y mi hijo anda corriendo y yo lo estoy viendo así como la niña que anda corriendo para allá y para acá y de repente no lo veo y luego sentí esa sensación así como que ay hijo de su puta madre, ¿dónde está este güey? Y lo buscas en un pasillo y lo buscas en el otro y no lo ves y se te voltea el pinche estómago, ¿no? Yo digo que todo esto está generado aquí en el estómago, pero lo vamos a poner en el lenguaje del corazón. ¿Y cuál creen que sea el lenguaje del espíritu? Es el lenguaje del silencio. Meditación. Oración y meditación. Ya no me va a alcanzar el pizarrón. ¿Quién trae teléfono para que le saque foto? Porque no sé.
Ya estoy diciendo que te tocó la Bueno, cosa favorita. No, si hubieras visto cuántas hojas hice para poder hacer este. Y ya se me acabó la información. Ya vale, chicos. ¿Alguien quiere pasar a tu Ya, espérame, ¿qué tal? Ya sale tu cabeza. Fácil. Todavía ni la tomamos y tú ya. Ya no me la Nada más nos faltó que la línea que no supiste explicarnos, pero no. Sí. Ya les dijo, es física, mental, intangible, o la etérea. Etérea. Es mental. Es física, mental y espiritual. Por eso. Es física, mental, pero etérea. Etérea. Intangible. ¿No? Eso es lo mismo. Tanto pedo para cagar agua. Así me lo hubieran enseñado. Pero si me hubieran explicado desde aquí, dice mi. Ni lo hubiéramos entendido. No, porque no se hablaba mucho de eso. Eran mamás. Ni siquiera No había identificábamos. sentimientos. Ni siquiera teníamos que dar una emoción ni que era un sentimiento. Deberías de sacar esta experiencia en base a emoción y sentimiento. ¡Ay, no manches! Pero más marcado. Esa es la introducción. A ver, chavos. Ah, Gobiérnense, por favor. ¿Cómo sentíamos la Aquí ya puse que en el espíritu está el temperamento. No, No. no. En el espíritu está el temperamento. Temperamento. Dáselo a mamá, vela ya. Porque en el temperamento vienen nuestras fortalezas y vienen nuestras debilidades. debilidades. O sea, en este viene lo positivo y lo negativo de lo que somos nosotros. Y nacemos. ¿Sí? Y en este, ¿qué decíamos que teníamos acá? La personalidad y el carácter, ¿no? Pinche letra más fea que tengo. No te la gana. Pero aquí viene una parte muy chingona que se llama intuición. Dicen los que saben, los chismosos, que las mujeres tienen más desarrollada esa parte. Pero yo creo que todos podemos desarrollarla. Pero no logramos entrar en esta parte de la intuición, porque tendríamos que entrar en esta parte de lo positivo y lo negativo, a donde yo puedo aceptar lo bueno y lo malo que está sucediendo en mi historia, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Porque ¿qué va a ser el día que se muera tu padre, no? ¿En qué vas a estar? ¿En lo positivo, en lo negativo? ¿No? ¿Qué va a ser el día que se muera uno de tus hijos, decía el padrino? O cuando veas a tus hijos pequeños ya drogándose en la adolescencia, ¿no? ¿Hacia dónde te va a arrojar? Cuando tú ya borraste toda esta pinche locura y la pasas a la parte espiritual, aceptas lo bueno y lo malo, entonces empiezas a trabajar una energía diferente en ti, a donde empieza a entrar esta parte de la intuición. De mucho a menor, o de menos a menor, pero todos la tenemos. Pero tenemos el trabajo de desarrollarla. Se desarrolla con la meditación. Uh-huh. Yo decía que la forma de desarrollarlo es en la parte de la aceptación, como decía aquí abajo, hace rato, a donde puedas encontrar. En esta parte existe uno que se llama el perdón. En la conciencia encuentras el perdón. Porque, como decía el otro día la madrina, ¿no? Ahora le doy gracias a nuestra amante porque me vino a enseñar lo devaluada que yo estaba. Y entonces se encuentra el perdón y lo brinca a esta parte espiritual. A donde ya no está la culera, la hija de su puta madre que se pasó de verga, que se cogió a mi marido. Ya no está ahí. Ya está en la parte espiritual, en la aceptación, a donde hay un perdón genuino. Y entonces encuentras el por qué y el para qué. Entonces empiezas a desarrollar esta parte que se llama intuición, a donde ya no encuentras lo bueno y lo malo. Yo les ponía un ejemplo bien sencillo, en la cual a mí no era tan fácil, ¿eh? O sea, yo sí soy bien pinche mamón y se me chingaba la moto
Y sí me ponía al pedo, o sea, sí le reclamaba a Dios, no mames, güey, voy a llegar bien pinche tarde, no mames, ¿no? Se me chingó la pinche moto allá por la calle 7 y luego venirla empujando, o se rompía la banda, ¿y ahora qué voy a hacer? Son las 5 de la mañana, vale verga, ¿no? Pero en otras ocasiones sí veía que me paraba en la gasolinera, le echaba gasolina y no quería prender la moto. Me esperaba 5 minutos, la volví a arrancar y sí arrancaba. Y entonces avanzaba y como por allá por Sor Juana, por la López, ya había un accidente. Yo dije, no mames, si yo hubiera pasado por ahí me hubiera tocado el putazo, porque todavía no llegaba ni la patrulla. Tú sabes que en menos de 5 minutos llega una patrulla, ¿no? Aquí en Nesa en menos de 5 minutos llega una patrulla, yo lo doy por hecho. Eso me lo dice mi intuición, ¿no? Pero yo lo que veo es, ya no te la hagas de a pedo por lo malo, ya no te lo hagas de a pedo por lo que está sucediendo en tu vida, mejor pásalo en el para qué. ¿Para qué está sucediendo esto en tu vida? Y entonces vas a encontrar esta parte espiritual. Porque esta experiencia que vivimos es solamente el despertar espiritual. Y nosotros, como seres humanos, como somos renuentes, como somos mucho de la razón, necesitamos vivir diferentes despertares espirituales. Esos despertares espirituales nos va a llevar en esta parte espiritual a algo que se le llama sabiduría. Aquí está, ¿cómo se llama? Experiencia. Experiencia. ¿Cómo se llama la otra? Conocimiento. Aquí está, en la conciencia está el conocimiento. Y el aprender a discernir mi experiencia con mi conocimiento me da la sabiduría. Entonces empezamos a vibrar más alto que bajo. Pero decía el padrino ayer, ¿no? Y lo escuchaba, que no podemos estar en esta parte de querer ser las buenas personas todo el pinche tiempo. Porque hay una parte culera en ti. Pero esa es la que tenemos que trabajar acá. No podemos estar vibrando todo el tiempo en alto, porque decían, en alguna parte de las juntas decían que la luz atrae a la oscuridad. O sea, también el ser tan bueno va a llegar al que te va a tentar o te va a decir, pues sírvete, güey, ¿no? Y entonces el que te sirvas no está mal. No está mal. Yo llegué a decirles aquí a las compañeras que estaban, unas señoras que estaban antes, que se sentaban por aquí, les decía, y un día va a llegar el padrino y va a llegar la mugrosa y se va a dar su pasón de verga. Y entonces yo les hacía conciencia que algún día va a pasar, porque no está exento de que suceda. Es mejor irlo aceptando, irlo como asimilando, porque va a suceder. Y así como eso, pues dice el padrino, pues si tengo que quedar solo, pues que se quede solo el pinche grupo, ¿no? Aunque nada más esté Gisela, Irma y el padrino Pablo. ¿Otra vez, dice? Ya no. Ay, había una pinche palabra que ya no la encuentro. Me estás recordando a Alejandro, ¿qué esas palabras? Ah, esa es otra parte que le quería regalar al padrino. Esa es otra parte, porque en esta parte entra esa parte de la sabiduría. Yo escucho mucho a los compañeros, bastante a los compañeros, que dicen, pues sí, compañeros, estuvo bien chida la pinche experiencia. Hubo un chingo de regalos, ¿no? ¿Un chingo de qué? Regalos, trabajos. Trabajo, ¿Qué chingo. más, padrino? Un chingo de mensajes, ¿no? Mensajes. No, es que todos trajeron mensajes, ¿no? Todos me trajeron un mensaje. ¿Por qué? Porque todos son mis maestros, dice, ¿no? Bien chingones, oyen. Sí, güey, pero dinos cuáles fueron esos mensajes, güey. Dime, ¿qué fue lo que recibiste, cabrón? ¿No? Porque nada más dices, ay, sí que me dieron un chingo de mensajes, ¿no? Un chingo de cosas. Es que un chingo de regalos, ¿no? Es que todos ellos me enseñan. Sí, güey, ¿qué te enseñaron? ¿Qué te enseñaron? Para poderlo transformar en sabiduría. El otro día hicieron una pregunta. ¿Tú crees que podrías sanar tu historia con un muerto?
O sea, ponerte en paz con un muerto. Y todos dijeron, no, pues porque ya no lo puedes ver, ¿no? Ya no puedes. Sí, sí se puede. ¿Cómo se puede hacer eso? Honrándolo. Honrando su historia. Honra a tus maestros. Dicen, me trajeron mucha enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza? Honra a tu maestro propagando su enseñanza. A todas esas personas que dices que son tus compañeros y que te vienen a enseñar, dime qué te enseñó. Hónralos, güey. Di qué fue lo que te vinieron a mostrar, ¿no? Yo tuve que entender esta parte hasta que fallecieron mis padres. Hasta entonces entendí qué era lo que me vinieron a mostrar. Y yo les decía, ¿no? Saqué a mi padre al patio y le dije, antes de llevarlo al hospital, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te hace falta? Y me dijo, no hagas nada. Deja todo como está. ¿Y qué sucede en tu mente, no? Todo el tiempo estás generando el querer cambiar las cosas en tu historia, en tu vida, para poderlo dejar lo mejor posible, ¿no? Una ocasión me fui a Cancún y hice una lista de todas las cosas que tenía pendientes y la pegué así en el refrigerador y decía, antes de que yo me vaya tiene que quedar todo esto listo. Antes de que yo me vaya, queriéndome hacer responsable. No, güey, deja todo como está. Porque tú no sabes si vas a regresar, güey, ¿no? Y cuando entra mi madre al hospital, ella no decía groserías. Y cuando entra ella al hospital y le digo, mamá, ya vas a entrar. Y me dice, sí, hijo, y le voy a echar huevos. Fíjate sus palabras, ¿no? Honra a tus ancestros. ¿Cuáles fueron tus enseñanzas? Yo veo en la historia y veo los apaches o las tribus, y todos esos güeyes honraban a sus maestros, a sus ancestros, ¿no? Les hacían alabanzas, les hacían bailes, les hacían un chingo de cosas, hasta esfinges de madera, ¿no? Y nosotros hablamos mal de nuestros maestros. Nosotros no sabemos honrar a nuestros maestros. Entonces todas esas enseñanzas que fueron infiltradas en nosotros fue por algo, o sea, toda esa información la recibiste por algo, pero no has querido escuchar esos mensajes. Cuando tú logres entender que todo eso que te regalaron, bueno y malo, lo puedas transformar en algo positivo, como en eso que se llama enseñanza, entonces lo estás llevando a la sabiduría en la parte espiritual. Pero es más fácil al hablar mal de los demás. Es más fácil el quedarte con algo y no haberlo hablado antes de que él faltara o falleciera. Es bien difícil y complicado ponerse en paz. A hoy en día yo vendo carnitas y lo hago con un pinche gusto, porque toda mi infancia lo viví con mi padre. Y el estar allá afuera vendiendo esas carnitas, venda o no venda, con la actitud que salgo, es con la mejor actitud, y eso es lo que hace que venda. Pero es por el gusto de haber convivido con mi padre toda esa infancia. Honro a mi padre con lo que él me enseñó, porque a mí lo que me gusta es cortar. A mí lo que me gusta es trabajar parado en las telas y no me gusta estar sentado en una máquina. Pero lo hago con un pinche gusto el salir a vender carnitas. Y es una putiza bien cabrona. Termino bien pinche cansado. Pero honro a mi padre de esa forma. Me encanta andar en la moto porque a mi hermano le gustaba andar en la moto. Y teníamos unas pinches ganas de ir al hospital y llevar su moto y darle unos pinches acelerones para que le vibrara su energía, su espíritu, y se pudiera levantar de ese hospital. Y su pareja no nos dejó. Y entonces cuando yo andaba en la moto y andaba para allá y para acá, y les dije a los compañeros, ¿no?, una vez en una junta y llorando, no saben cómo disfruto andar con mi pareja en esa pinche motoneta chiquitita, pero con ella de mí abrazada de la espalda, y que vamos al grupo y regresamos y lloviendo y haciendo aire, y se nos ponchó la llanta y luego se reventó una vez y luego nos caímos y así, ¿no? Y digo, no mames, es poca madre vivir todo eso, güey. Todo eso es una cosa, no mames, es chingoncísimo, güey. Y todo a partir de ¿qué? De honrar a mi hermano, ¿no? Y poderme poner en paz con él antes de que él falleciera.
Y antes de que falleciera mi papá y mi mamá, me pude poner en paz con ellos. Me decía Pablo, es que así no se hace, güey, porque tú fuiste y se las descargaste. Porque les dijiste, es que pasó esto y esto y esto. Y mi mamá me decía, es que ya no me acuerdo de eso, hijo. Es que de eso yo ya no me acuerdo, pero ¿sabes qué? Te pido perdón. Y yo, en esta parte de acá, lo único que quería escuchar era decir a mi madre perdón. Y se sana esta parte de mi alma y me sano en esta parte espiritual. Yo les decía, yo no sé qué diablos hace esta parte del grupo, no lo comprendía, pero el día que yo me puse en paz con mis padres, con mi hermano, perdón, el día que yo me puse en paz con mi hermano, que le pedí una disculpa porque siempre lo quería golpear, en esa conexión con lo espiritual, en ese tiempo mis hijos estaban peleando a golpes, 14, 15 años, y estaban manifestando en esta parte espiritual el cómo mi hermano y yo nos estuvimos peleando durante más de 15 años. Sano esa parte con mi hermano, le pido perdón por todas las ocasiones que le falté, y en automático mis hijos dejaron de pelearse. Y ahí era donde yo veía a Dios, ahí era donde yo veía esa conexión con lo intangible. ¿Cómo puede ser posible que yo poniéndome en paz con mi historia, a mi descendencia, le va a transmitir esta parte espiritual? Porque nosotros no venimos nada más a vivir esta experiencia, sino venimos a vivir esa trascendencia. Pero cada uno de nosotros tiene una historia diferente. No te puedo decir que el alma viene a trascender nada más el perdón. No, porque también el alma viene a ser una expiación. Porque esta también se pasó de verga en otras vidas y en esta la tiene que pagar. Viene a sacrificarse. Y por otros, no nada más para él, sino por otros. Hasta los no nacidos se vienen a sacrificar. Porque en algún momento robaron una vida. O en algún momento tienen una deuda que pagar. Y entonces cuando le encuentras el sentido a cada cosa que te está sucediendo en tu vida, dejas de pelearte con tu historia y entras en esta parte espiritual. Este es el camino espiritual, en la aceptación de lo bueno y lo malo. Pero trabájalo, cabrón. Trabaja tu historia. Porque sí es bien bonito venir a dar un tema con un chingo de información que a mí no me gusta, porque a mí me gusta más hablarles de lo que pienso y de lo que siento. Creo que es la primera vez que desgloso un tema estudiándolo. Creo que es la primera vez. En 10 años, ¿no? O en 8 años, perdón. 8 o 9 años, es la primera vez que estudio un tema para poderles explicar lo que yo entiendo, concibo, por lo que es cuerpo, alma y espíritu. Porque esto que yo les estoy diciendo no es que sea una verdad. Simplemente así yo lo comprendo y así se los quiero transmitir. Porque se dice que son, compartir experiencias, ¿no? Y entonces, el poderles explicar que vivir un camino espiritual es trabajar con tu historia, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, con la historia de tus padres, con la historia de tus abuelos, con la historia de tu linaje, con el legado que vienes trayendo, más aparte las historias de tus otras pinches vidas, y que puedas generar esta parte espiritual en una sanación, en una transformación, en una parte de que ya no te la hagas de a pedo. Está chingón. Expiación, perdón y servicio. No sé si hayan visto que hay personas que les llaman espiritistas, que baja un ser y sana a otras personas que les llevan para curarse. Lo que vienen a hacer es un servicio. Lo que nosotros hacemos dentro del grupo es un servicio, pero en ese servicio está la sanación. Nosotros nos sanamos sanando a otras personas. Los espiritistas hacen lo mismo.
se sanan ellos mismos para ganarse el camino de sus, creo que se llaman 7 cielos, ¿no? Y entonces el poder avanzar y trascender en su historia en cada una de estas partes, teníamos que trabajar la expiación, el perdón y el servicio. Ahora sí ya lo sabes, ya lo conoces, ahora transmítelo. Porque eso era lo que hacía Jesucristo. Todas las enseñanzas que le dieron sus maestros, iba y lo propagaba. Y nosotros es lo que tendremos que hacer. A mí me caga, ¿eh? A mí no me gusta ir a compartir. Y mucho menos me gusta la idea de ir a Oaxaca. Pero se tiene que hacer. Lo tienen que hacer. Pero lo tienen que hacer, compañeros. Lo siento, ¿no? Pero tienen que ir a partirse su madre por mí. Cada quien lo suyo, dijera mi papá. Cada quien lo suyo, sí. Sí, Cada quien depende del servicio que quiera hacer, ¿no? Sí, claro. Porque el servicio no puede ser condicionado. Es que esta parte del servicio, yo les decía en el compartimiento que fuimos hace poco, que el servicio no te da la sanación. Solamente es el medio, pero esto no te lo da. Porque el que tú te quedes callado, el que tú no quieras hablar, el que no quieras expresar, entonces ¿qué sucede? Que tu cuerpo es el que habla, ¿no? O sea, te regresa. En lugar de avanzar, te regresa. Pero el que tú vengas a barrer, que vengas a trapear, a servir café, a ayudar en la hacienda y todo eso, eso no te va a sanar. Lo que te va a sanar es trabajar con tu historia. Eso es lo que te va a dar el avance. Por eso, si vas a venir 2 o 3 días a la semana, habla, güey. Habla, no mames. Yo les decía a los compañeros allá, vienen desde Cuautitlán Izcalli, vienen desde Chalco, vienen desde Juan, su puta madre, y les preguntas, ¿y tú qué opinas? No, yo no, pásale ahí, ¿no? O se sientan hasta atrás para que no les preguntes, ¿no? Hasta se esconden atrás del otro compañero, así que no se vea, ¿no? Aquí me falta que pase la palabra, ¿no? Y no quiere nadie opinar. Entonces no va a haber trascendencia, porque no hay un trabajo espiritual. Este trabajo espiritual es empezar a darle en su puta madre a la razón y entrar en un estado de conciencia. ¿Qué ibas a decir, madrina? Esa parte que dices del servicio que no te va a dar la sanación, sí entiendo esa parte que dices, no te da la sanación en que vengas a servir, pero más sin embargo es parte de tu sanación. Sí. Porque al final es servirles a Es el otros. medio, Sí. es el medio. Sí. Es el sin medio eso, para un fin. Sí, porque sin eso entonces tampoco no funciona todo, es como así subir las escalones y es parte, es un escalón. Sí, yo me refiero a que yo lo hice y no me sirvió. Yo lo hice durante muchos años dentro de una agrupación, el servir, y no me sirvió para nada. Porque no hablaba, porque me la pasaba detrás de una barra, porque me decían hay que cargar la camioneta y cargaba la camioneta. Me decían que tenía que descargar la camioneta e irme en la avanzada y me iba en la avanzada. Me decían que tenía que aportar tanto de dinero de aportaciones, más tus donaciones, más lo de las rifas, más lo de que tienes que apoyar con lo de la fiesta de bebés y todo eso. Eso no te da la pinche sanación. A mí lo que me ayudó es encontrar esa persona con la que yo podía hablar y tenerle confianza. Por eso yo siempre les digo que la confianza es primordial dentro de un apadrinamiento. Cuando ya no hay confianza, se pierde todo. Entonces yo hablo desde mi perspectiva, desde donde yo lo veo, desde donde yo lo estoy trabajando. Porque muchas personas dentro de una agrupación se escudan del servicio, dentro del servicio. Y entonces eso no sirve. Eso no sirve. Cuando la madrina, por ejemplo, ahorita me dice, y su padrino, cuando deje de estar observándome a mí y se observe a sí misma, va a poder llegar a esta parte espiritual. Pero si nosotros seguimos observando a los demás, pues nunca vas a avanzar, te va a cargar tu puta madre toda la puta vida, ¿no? Siempre vas a estar de la verga, porque estás observando a los demás. Esto es un trabajo contigo mismo, no con los demás. Pero Esto es un estado de... enseñanza
que esa es la parte... Yo te estoy compartiendo lo que yo he aprendido. No, sí, pero tú dices, hablas de cuestión padrino, y yo digo, ¿y en la enseñanza? ¿Qué le enseño a la gente? Lo que yo he aprendido. No, bueno, no me logro entender, pero está bien. Está bien, está bien. ¿Cuál es la parte que no te cuadra? Cuando hablan del padrino, te preguntan de tu padrino, está bien, tú me transmites todo eso, pero en la enseñanza, ¿qué le das a conocer a la gente? ¿Qué le das a conocer a tu padrino si tú no le tienes padrino? ¿Qué le das a conocer a tu ahijado si tú no tienes padrino? Por eso digo, en la enseñanza. En la enseñanza es el ejemplo, porque dice que más arrastra el ejemplo que las palabras. Sigue sin entenderme, pero está bien. Por ejemplo, hubo un evento, ¿no? A donde yo le digo al padrino, oiga padrino, ¿por qué quita la fogata a la madrina Cristina y la pasa para allá si allá hay un pinche desmadre, ¿no? Hace rato se rompió un vidrio y me contesta mal el padrino. Y le digo, pero es que aquí se había quedado la madrina y la moviste para allá. Y entonces me contesta mal y ¿sabes qué hice? Me retiré. Me quedé callado y me fui. En otras ocasiones me ponía bien al pedo. Y la madrina Magali me decía, ahora vas y le pides perdón. Pero madrina, es que él fue el que me contestó mal y me dijo, vas y le pides perdón, hijo de tu puta madre, porque es por el bien común. Es algo que no aprendemos a trabajar, el bien común. Y nos vale verga a los demás. Y entonces si yo comprendo que tengo que bajarle de huevos a mi ego y todo lo que generan mis pensamientos, entonces voy a entrar en esta parte espiritual. Entonces dicen muchas veces, no hay padrino para el padrino. Si tú me cachas en una pendejada, si tú me cachas en una mala actitud dentro de la agrupación, dímelo, corrígeme, sé tú mi maestro, sé tú mi madrina, sé tú mi padrino, pero neta, corrígeme en esas pinches actitudes culeras que puede tener dentro de uno, ¿no? Porque muchos mandan mensaje en el WhatsApp y no contestan. Y entonces todo el tiempo están corrigiendo al padrino Lalo, pero cuando están pidiendo su ayuda en el WhatsApp, se hacen pendejos y no contestan. Les dicen del servicio y les vale verga. Pero sí es más fácil estar criticando al padrino, pero no aportan, no sumas, mejor restas. Y si mejor restas, pues mejor vete a la verga. Porque no estás ayudando en nada. Si lo que hablas es de parte del servicio y de lo que se genera dentro del grupo, pues demuéstrame, güey. Demuéstrame que tú estás sumando. Demuéstrame que tú eres el que estás dando. ¿Sí? Con acciones, con verdaderas acciones. Porque aquí sí he tenido que bajarle de huevos a mi forma y a mis actitudes. A donde me decían que todo el tiempo la obediencia. A Eduardo, por esta parte de la razón y el ego, le costó un pedo bajarle esa parte de la obediencia. Por ejemplo, padrino, tomando un poquito esa parte, qué bueno que lo tocas. En esa parte dices del servicio, el del servicio de Centinela lo teníamos nosotros. Espérame. Y la decisión, espérame, permíteme. Y la decisión, porque tú dices que te corrijamos. Tú no tendrías en la corrección ni siquiera habernos dicho nada. Tú dices mucha manifestación y demás, hizo un trabajo antes, cuando se optó. Entonces es la parte, si tú hubieras tenido un padrino y nos dirigimos contigo, a ver padrino, sin embargo lo hice, fui con el padrino, está pasando esto y esto, está bien, y ya no se genera pedo, dicen un bienestar común, igual menos no creo que te haya contestado, ¿no? El bienestar común era ni que me dijeras nada, ni que tú me hubieras dicho algo, a lo mejor que ni que yo te hubiera dado una respuesta. Ese hubiera sido un bienestar común, porque la energía se está moviendo y tenemos un servicio que atender nosotros, a mi punto de vista. Está bien. Entonces, en esta parte de el cuerpo, el alma y el espíritu, tendríamos que trabajar en equilibrio con esta parte del alma, porque esta parte del alma gobierna tu espíritu y gobierna tu cuerpo. En la forma en la que tú piensas y en la forma en la que tú actúas, va a estar el resultado acá. Y en la forma en la que manifiestes toda esta parte, vas a vibrar de este lado, dependiendo de cómo tú estés. Es importante el desgajar esta parte del alma, el trabajar con lo que sientes. Dice que es el lenguaje del corazón. Háblanos de esa parte, de cómo te sientes, de cómo hoy amaneciste, ¿no? Porque muchas veces amanecemos con una actitud positiva, pero como a mediodía se da un pinche bajón.
por X razón, baja, ¿no? ¿Y qué fue lo que te causó? ¿Qué fue lo que te motivó a que diera ese pinche bajón? Ahí está la respuesta del por qué tienes que aprender a trabajar esta parte, ¿no? Ahí está. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue ese pinche bajón? ¿Por qué de contento te pasaste a estar triste, angustiado, desolado, ¿no? Frustrado? No sé cuál es la emoción que se pueda sentir cuando sientes ese pinche bajón. Porque muchas veces sí me ha sucedido, ¿no? Recibo algo que me llena y ya estoy cantando en el baño, cabrón. Pongo mi celular y estoy cantando las de Vicente Fernández. Y tengo que identificar qué es lo que me puso bien. ¿Qué es lo que verdaderamente me llena? ¿Y por qué hay días que no me quiero levantar? ¿Por qué hay días que me causa mucho sueño y tengo mucho cansancio? Entonces tengo que identificar en estas partes en dónde está el putazo y aprender a discernirlo, ¿no? Y el discernirlo es darle la vuelta, porque esta parte tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces tengo que aprender a que esa emoción tiene que tener alguna pinche enseñanza. ¿A dónde la arrojo? ¿A dónde va? Tengo que aventarla a la conciencia. Tengo que aventarla a decir, a ver, me está sucediendo esto porque tengo que aprender esto. Si yo lo aviento a esa parte de la conciencia, se transforma y lo genero en esta parte que se llama espiritualidad, ¿no? A donde aprendes a transformar toda esta información en esto. ¿Qué vas a decir, padrino? Yo tuve dos experiencias, por ejemplo, con la muerte de mi esposa y de mi mamá. Cuando murió mi mamá, yo sentí que me atravesaron una pinche espada así. Desde aquí hasta me atravesó así. ¡Pum! Sentí gacho, ¿no? Y en la muerte de mi esposa, sentí como mi corazón, la mitad del corazón, se desvanecía así. ¿Por qué? Pues no sé. Y entonces ahí me causa sentimientos. Me cansa mucho el sentimiento y ahora capto cómo estaba mi alma. ¿Y si lo arrojamos a estas partes, padrino? ¿A dónde? A las 5 heridas del alma. Ah, sí. Sí. O sea, ahora me entra, ¿no? En todo esto. ¿Cuál era por qué fue mi debilidad? ¿O por qué me causó eso? Sí, porque muchas veces el padrino dice, ¿no? Tú tienes las respuestas muy adentro de ti. Todas están ahí. Nada más es que saberlas encontrar. Aquí están todas las respuestas. En esta parte de decir, piérdelo todo, es como quitarte la pinche razón y dejar de hacértela de a pedo por lo que sucedió. Y entonces cuando entras en esta parte del espíritu, es porque ya perdiste, porque ya soltaste, porque ya estás dispuesto, como dice la canción, déjate ganar, güey. ¿Por qué siempre quieres ganar? Déjate ganar. Por primera vez en tu vida pierde, ¿no? ¿Y qué perdiste? Pues a veces pierdes trabajo, a veces pierdes dinero, a veces pierdes a la pareja, a veces pierdes un familiar, ¿no? A veces pierdes un hijo, una esposa, una madre, un padre, ¿no? Era necesario, porque muchos de estos personajes ya vinieron, te dieron el mensaje y se tuvieron que retirar. Entonces, nosotros ya traemos esta información, ahora discierne cuál fue el mensaje, cuál fue la enseñanza, y entonces vas a entrar en esta parte. Porque ellos ya vinieron con su misión. Hace rato decía el padrino, ¿qué les enseñas a estas personas? Por ejemplo, me decía el padrino, ve y ayudas a esta persona con el duelo. Yo le explicaba esta parte. Cuando tú entiendas qué es lo que te viene a dar como mensaje esa persona que falleció, le das sentido a su vida y le haces honor a su enseñanza. Eso es lo que aprendes a discernir en un duelo. ¿Por qué lo tuviste que perder? ¿Para qué lo tuviste que perder? Y entonces le encuentras un sentido, ¿no? Y cuando tú le encuentres un sentido a todas estas pérdidas, cuando les encuentres la enseñanza, entonces va a entrar en una parte de vibración alta. Porque ya no vas a estar en la culpa, ya no vas a estar en el resentimiento, ya no vas a estar en la queja, y lo vas a transformar en esto, en sabiduría, en entendimiento, en aceptación,
en comprensión. Por eso yo digo que no están equivocados todos los conceptos que se trabajan en la experiencia de cuarto y quinto paso, ¿no? Dice que nos regiremos por los 4 códigos, que es amor, comprensión, tolerancia y respeto. Cuando entramos en esta parte, dejas de hacerte la de a pedo por muchas cosas y entras acá. Ya no te regreses, güey. Ya cuando estás acá, ya no te regreses. Ya no te permitas. Porque el retroceso va a ser más doloroso. Porque después de haber tenido un conocimiento, esto te va a afectar, a fin de cuentas, para llegar acá otra vez. El retroceso es muy fuerte, pero me cae de madre que llegar acá es solamente mantenerse en esta parte. Es complicado, pero ya cuando llegas acá y te gusta estar acá, dejas de hacerte la de pedo por muchas cosas. ¿Alguien que quiera dar una palabra o algo? ¿Una opinión? Sí, adelante, padre. Yo creo que llegando a la parte del espíritu, dice, no te vas a regresar pero con tu historia, pero podremos vivir cosas culeras y darle la vuelta, ¿no? O sea, es como un círculo. Ajá. Otra cosa que ese rato hablaba sobre el perdón, yo creo que nosotros a través de la experiencia que hacemos nosotros a través de las escrituras, vamos a trabajar con la parte negativa del alma, con la razón, con el ego, con la mente y con el cuerpo, porque fue el cuerpo el que manifestó toda la parte negativa del alma. Y es con lo que se trabaja en las experiencias, ¿no? O sea, vas y escribes y dices, no mames, tu ego se está manifestando, tu pensamiento y todos los actos que hizo tu cuerpo. Entonces, pasarlos a la parte consciente es lo complicado. Y la mejor manera de pasarlo a la parte consciente es a través del sentimiento. Y ahí es donde viene más complicado, porque a veces, digo, es complicado porque no sabemos discernir cuál es el sentimiento que tenemos en ese momento. ¿Qué se siente? O sea, no sabes lo que estás sintiendo, güey. O sea, sientes algo, pero no sabes qué puta madre es. Sí, de hecho, cuando lo expresas dices, es que se siente de su puta madre. Bueno, pero ¿qué se siente? Ajá, luego dicen, es que estoy emputado. No, no estás emputado, a ver, métete. No, es que sí, me siento triste. A ver, otra vez. Y así están tratando de... Ese es lo complicado de poder encontrarle al alma. ¿Qué es lo que me quiere decir el alma? No la entiendo, hija de su pinche madre, ¿no? Así decimos. Pero nada más siento algo, pero no sé qué es. Eso es lo complicado. Entonces, para poder discernirlo, dice, hay que meternos a la meditación. Ándale, esa parte del silencio. Del silencio, a ver, cállate, o sea, métete en esa. Yo les digo, busquen un pinche santuario en su casa, un rincón donde sea exclusivo para ustedes. Y ahí métanse, ahí cállense, ahí aplástense y la información va a llegar. Sí. Entra esa parte de la intuición. Sabemos que es bien pinche complicado. Pues, nada más para poder trabajar con el alma, ya es muy complicado. Con todas estas dos. Decía una cosa el padrino, ¿no? Dice, ¿por qué no trabajas el sentimiento en la cena? Le digo, o sea, vengo queriendo trabajar eso desde, yo creo que desde hace muchos meses, sentimiento, por eso cuando los derrotamos a los padrinos, fue a través del sentimiento. Y sentimiento, y vamos a dar el sentimiento, y ahorita les dije, coordinan a través del sentimiento, porque son mujeres, ellas no usan la razón, ellas están más al sentimiento, no saben qué sienten, pero al sentimiento, ahí, por ahí, métanse. Entonces sí es complicado, pero yo digo, lo que hacemos en las experiencias es de este lado. Lo que hacemos en la parte del servicio, sí es cierto, eso es un hecho. El que vengamos diario al grupo, hagamos limpieza, sirvamos el café todos los días y nunca faltemos a las haciendas y aunque pasaríamos, aunque estemos allá, si no nos metemos a nuestra parte positiva, así como lo manejas ahí del alma, no va a haber ni madres. O sea, eso no nos va a dar la redención. O sea, en realidad es transformar todo eso de lo malo hacia este lado, ¿no? Entonces algo que sí me interesaba este tema es para esto, para que veamos en dónde estoy parado hoy en día. Yo puedo decir, no mames, estoy parado creo que en el ego, güey. Entonces, entre el ego y el cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera estoy pasado del otro lado de la conciencia, ¿no? Entre el, ¿cómo decía aquí? El deseo, no, en el placer y el deseo. Entre el placer y el deseo, ¿no? Por eso yo les decía, vean cuál es su necesidad, qué necesitan. Ayer les decía, ¿qué necesitas, güey? ¿Qué necesitas? Porque por deseo, no, les decíamos un putero de cosas, por placer, la poca madre. Pero en realidad, por eso digo, si nos ponemos a analizarnos y dices, ¿en dónde estás parado el día de hoy? Y entre lo negativo del alma y el cuerpo. Entonces, para eso son las experiencias. Dices, ¿cuál es el mensaje? Pues, a ver, llévalo a la conciencia. ¿Y qué te hizo sentir
ese mensaje. El mensaje que dieron, a ver qué te hizo sentir, ¿no? Y dice, ay, no mames, sí, sentí bien culero, pero ¿qué sentiste? Porque luego se siente de su puta madre, o se siente bien culero, o se siente de la chingada, sí, pero, o sea, ¿cuál es el real? Ponle una palabra. Ajá, real el sentimiento. Nos falta trabajar mucho estas partes para que vayamos discerniendo más eso de los sentimientos. Pero ya iremos avanzando, ahorita nomás era así. Lo que está acertado dentro del trabajo que estamos realizando, la acertación, o lo que está bien hecho, es que cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de los 5 sentidos. Y cuando los padrinos dicen, cierra tus ojos, y cuando empiezas a sentir este lenguaje del corazón, cuando empiezas a sentir lo que estás vivenciando, entonces es esa conexión con el alma. Porque los ojos, los oídos, la boca, todo eso genera esa conexión con el exterior, con lo que está afuera. Entonces cuando cierras esos 5 sentidos y entras en tu interior, empieza a hablar tu alma y empieza a haber esa conexión con la intuición. Por eso luego en los cercos sucede magia porque existe una conexión entre tu mente, entre tu conciencia y el espíritu, esa conexión con Dios. Y a mí me han sucedido manifestaciones poca madre, ¿no? Yo hasta me he tenido que limpiar una lágrima porque es así como muy regocijante el momento en el cual estás viviendo ese evento, ¿no? No sé si les ha tocado, pero se siente poca madre. Luego, cuando le dices, pídele a Dios que se manifieste, y él piensa el pinche aire así bien pinche fuerte, y dice, ay cabrón, creo que sí lo escuchó este güey, a mí nunca me ha escuchado, ¿no? Pareciera. Fíjate que así viendo de esa forma también lo podemos interpretar en las etapas del duelo. Por ejemplo, el cuerpo puede ser la parte de la negación y la ira, que estamos en la parte así como negativa. En el alma, en esta parte puede ser la negociación. Dentro de la conciencia puede ser el aprendizaje, y en la parte espiritual la enseñanza. Sí. La elevación. Entonces puede ser un proceso de duelo. También. Cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que tendría que ser al revés, ¿no? En la parte más primordial sería el espíritu, después el alma y al último el cuerpo, porque esta es la vibración más baja. Pero no se puede, güey. ¿No? No podría ser. Nacemos así, Sí, pero no. nacemos al revés, o sea, dicen primero. Pero me distorsiono. Exacto, o sea, cuando somos bebés, Me corrompo. lo decía Cristina, ¿no? Hasta los 3 años, dice, todavía eres un ser espiritual, donde no estás corrompido, donde no conoces el miedo. Decía Beto, también me hacía esa pregunta, ¿no? Que si el alma tiene miedo. Digo, no, güey, el miedo nos los infiltraron. Entonces nacemos siendo espirituales con un alma, ¿no? O sea, el alma vino en esa conexión y nos dieron un cuerpo para vivir las experiencias. Pero lógico, nos corrompimos tan culero y nos deformamos tan culero que ya después se voltearon los papeles. No hay que chingarle con el cuerpo y el alma. Entonces el espíritu es la esencia. Y la esencia necesita un reservorio, un depósito, un vehículo, y es el alma. Pero el alma necesita un vehículo y es el cuerpo. Entonces todos nos servimos de todos, ¿sale? Es un todo. Y todos, es un todo. Entonces, compañeros, vamos a terminar esta junta con una séptima que no es obligatoria, pero sí necesaria. Híjole, ¿dónde dejé mi...? Es un tema muy fácil, ¿eh? Súper, te pones más fácil de todo. Toma. Padre, no. Tu cambio, güey. ¿Se la puedo aventar? Ya se la